Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues Dani, como te dije, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Qué cool tener esta conversación contigo. Agradezco mucho tu tiempo y el esfuerzo de hacerlo este día. Así que de verdad, muchas gracias, amigo. No, gracias por la invitación y pues es dominguito de descanso, so aquí estamos. Exactamente. Dani, mira, me gusta empezar siempre los episodios hablando un poco de cómo llegaste al grooming, o sea, cómo te topaste con esta profesión, cómo fue el momento en que dijiste, mira, me gusta esto, creo que es algo de negocio, puedo dedicarme para esto. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, lo mío fue por necesidad. Mi hermano se dedicaba al grooming, pero no se dedicaba al grooming como ahora en estos tiempos. Antes eran mucho más diferentes. Ujú. Antes trabajabas en veterinaria y ayudabas en lo que sea, pelonabas perros y era un poco diferente, ¿verdad? No era un arte como tal como ahora. Sí. Antes eran más como que un grupo muy pequeño de personas que se dedicaban a esto profesionalmente, ¿verdad? Sí, Antes, incluso daba hasta vergüenza a veces a algunas personas decir que eran peluqueros caninos. exacto, eso me tocó esa época. Ok, ok. Entonces, mi hermano vivía en México con nosotros y él se mudó a Estados Unidos cuando tenía 17 años Ok. y yo estaba chiquito, entonces cuando ya empecé a buscar trabajo, tenía como 14 años, creo que pues en México a esa edad tienes que empezar a trabajar. Pues no encontraba trabajo y me dice mi hermano, ¿por qué no vas a la veterinaria en donde yo trabajaba? Y luego le dije, pero con perros. Yo decía, yo con perros. Dije, pues bueno, pues voy a ir. Y ya fui ahí, le digo, con mi hermano tenía muy buena reputación porque fue un muy buen trabajador. Le digo, sabes que soy hermano de Edgar y me gustaría que si me hace una oportunidad. Y me dijo, pues te puedo dar una oportunidad aquí limpiando la veterinaria. Y yo, dale, me acuerdo que Claro. empecé como con 500 pesos a la semana, que es muy poquito. Ok, ok. Y ya empecé ahí ayudando en la veterinaria, limpiando el consultorio después de cada cita con el doctor y Claro. ya. Y de repente pues me puso a bañar perros y algo que nunca se me va a olvidar es que me tuvo un año haciendo puro feed, patitas de caniche, no sé cómo les dicen Sí, en sí, sí. español, patitas roturadas. Exacto, sí, sí, sí. Ajá, me puso por un año hasta que me salieran perfectas. No me dejaba hacer nada más o ir a otro nivel porque él hacía mucho puro feed ahí en su negocio, en su Ok. veterinaria. Entonces era mucho puro. Y me dijo, no, pues tienes que masterizar esa parte. Entonces ya cuando tengas masterizada ya brincamos a lo siguiente. Tú como por un año haciendo eso y hasta que ya empezó a dejarme hacer cortes y todo eso. Muy perfeccionista la persona con la que yo trabajé. Ok, este no era tu hermano, ¿no? No, ese era Ok. el dueño, el El, doctor. Ajá. Mi el hermano ya doctor. estaba en Estados Unidos. Ok, ok. Qué bien, brother. Y ahí, o sea, pasaste un año, o sea, me imagino que te volviste un experto haciendo patitas de caniche. Y la verdad me volví un experto en hacer las patitas de los perritos, el sanitario, porque él, Claro, él es un señor hasta el día de hoy muy perfeccionista, o sea, muy perfeccionista. claro. Y era ese momento de los veterinarios. ¿En qué año más o menos estamos hablando de esto para centrarnos un poquito en el tiempo en la peluquería en que estaba? En el 2007. 2007, o sea que era nada en comparación a lo que se ve ahora. Sí, no, Era, no, de hecho, decir uno que era peluquero canino era como que pues, no decías, porque no sé por qué, la verdad, no me lo tomen a mal. Yo sé que mucha gente saca cosas que digo de contexto, pero en esos tiempos daba pena decir porque, no sé por porque no, qué. no se valoraba como un arte. Yo lo, Ajá. lo, lo- lo veo como que en ese tiempo los perros no tenían la importancia que tienen ahora, que los toman como parte de la casa. O sea, en ese tiempo, ¿cómo veías tú un perro? Era el perrito del patio, de la terraza, que está Yo allí. recuerdo que yo tenía un Chow Chow y creo que una vez solamente lo llevé ahí al grooming conmigo en 6 años Claro, 4 años que trabajé ahí, entonces antes era como que, ¿bañas perros? O sea, exacto, exacto, sí, sí. ¿pelas perros? Es así como que yo me acuerdo que yo era una de esas personas que me preparaba mucho. Yo recuerdo que el doctor tenía un mejor amigo que venía de Estados Unidos y me traía todos los videos en CDs, si recuerdas los CDs, Sí, me sí, sí. traía todos los videos de los shows de AKC.
Ok. donde hacían los shows y me decía, mira, un día tienes que hacer cortes así, me traía todos los caniches esos grandísimos, bonitos y me traía tijeras y se enfocaba mucho en mí, me decía, tienes que hacer unos cortes preciosos y para que te distingas de las demás personas. O sea, esa persona como venía de Estados Unidos ya estaban ellos en otro nivel de Totalmente. profesión, me explico, y me trataba él de ayudar, pero yo aún así lo veía como que, pues, cuando uno, yo decía, ¿cuándo esto me va a servir a mí si estoy aquí? Si, o sea, no sé, Claro, no no veía veía no veía más eso. allá de la pequeña clínica en la que yo trabajaba. Exacto. Y era justo eso lo que te comentaba. O sea, en ese tiempo, el hecho de que tú te dedicaras a eso, como los perritos estaban tan muy poco valorados, era como, mira, Mm. eso, te vas a rebajar a bañar un perro, a dedicarte a bañar solo perros. Y Y la que familia, así como que, ¿y no vas a hacer algo más? ¿Cómo que te vas a quedar con los perros? Y ya después, y luego todos te decían veterinario, me recuerdo muy bien. Mi mamá a todos les decía que yo era veterinario. ¿En qué trabajas tú? Oh, es veterinario yo. Tengo 15 años, ¿cómo que soy veterinario? ¿Trabajas en Claro, veterinario? Sí, mamá, pero no soy veterinario, yo baño perros nada más, decía. Es que, lo que, mismo y yo. exacto. Pero pues las mamás, así Claro, era. bueno, es que lo típico, pero qué bueno que tanto tú, yo empecé unos pocos años más hacia acá. Yo empecé más o menos, creo que fue como en el 2016, 2015 por ahí. Pero qué bueno que ustedes y todos los groomers que empezaron en ese tiempo tuvieron esa visión a futuro, ¿sabes? Porque a lo mejor si te hubieses dejado llevar por ese tipo de comentarios, a lo mejor te hubiese dado hasta vergüenza a ti mismo tener ese trabajo y hubieses dicho, mira, yo mejor me dedico a otra cosa porque esto de verdad me da pena, no quiero estar pasando por esto, por esta vergüenza de estar rebajándome a estar... Fíjate- Dime. No, fíjate que sí me tomé un break, sí me tomé un descanso, porque cuando llegué a Estados Unidos, ah, cambió todo, porque en México la mayoría de las personas que se dedican a la estética canina son hombres. Entonces es Mm, un trabajo muy, bueno, en ese tiempo, ahorita no quiero generalizar, no sé cómo es la situación, pero antes, en mi época, eran la mayoría hombres los que hacían este trabajo. ¿Por qué? sí, Porque son perros agresivos, era perros pesados, entonces era un trabajo mayormente para hombres. De hecho, creo yo que nunca conocí ninguna mujer en México que hiciera esto en mi tiempo. ok. Tal vez mi círculo era pequeño, no lo sé, pero nunca me tocó conocer una mujer que se dedicara a esto, ¿verdad? Tampoco habían redes sociales como para tú decir, mira, Sí. sigo a esta y a este y ya sé quiénes son, ¿sabes? Correcto. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, que me doy cuenta que aquí la mayoría son mujeres, me queda así como que le decía aquí a la gente, oh, yo soy estilista canino, entonces como que, ¿eres gay? Y yo, no, no, me gusta, y todos me miraban raro, como que, ¿por qué haces ese trabajo si es para mujeres? Y yo, ¿y por qué aquí las mujeres hacen este trabajo si es para hombres? O Y sea, que más bien en era México una... es para hombres, no es para mujeres. Sí, pero bueno, ya cambiaron las cosas conforme ya tengo 15 años aquí y ya ahorita ya es hombre, mujeres, es lo mismo, es Sí, igual. ya hay muy variado. Yo vengo de Venezuela, aunque ahora estoy en Tenerife, España, y allá en Venezuela también al principio era como un trabajo de mujer, ¿sabes? Como que si te veían a ti trabajando era como, no te decían nada, pero te veían raro como, este trabajando. Asumían cosas. Exacto. Pero sí es verdad que la peluquería pues se fue evolucionando de una manera increíble y creo que ha sido muy rápida y muy notoria la evolución que ha tenido de un tiempo para acá. Bueno, lo ves tú que llevas muchos años también en la Creo que peluquería. ahora es un orgullo ser Eso. estilista canino. Es un oficio muy valorado, creo yo, muy reconocido y creo que es a consecuencia de todas esas personas que lo hemos hecho por tanto tiempo y que hemos educado a las personas. Yo, por ejemplo, yo he dedicado mi vida a educar a los dueños de los perritos en las necesidades básicas de los perros y creo que por todas esas personas que han hecho lo mismo que yo, se ha valorado y valorado cada vez más esta profesión. Sí, qué bien, bro. Y yo aplaudo tanto la labor que haces tú como la que están haciendo muchos groomers, igual que tú, tanto en redes como que vienen también trayendo esa educación a los clientes, a las personas de su alrededor, porque también era típico en ese tiempo que a las personas no les gustaba compartir su conocimiento, eran como muy celosos con su Sí. conocimiento, y entonces costaba mucho más aprender que ahora.
Sí, como a mí siempre me están diciendo, yo hago en vivos y hago perros completos en vivo, ¿verdad? Y explico a detalle lo que estoy haciendo. Y a veces me mandan mensajes, colegas me dicen, hey, no hagas en vivos haciendo todo, porque no haces un curso mejor. Mira, damos un descuento y lo hacemos juntos. Y yo, no, o sea, yo estoy tranquilo haciendo, enseñando a la gente o sea, yo recuerdo cuando mis tiempos en México que yo no tenía dinero y yo no podía pagar un curso y si hubiera tenido las herramientas de ver a alguien hacerlo de gratis, para mí se hubiera sido increíble y yo me pongo en los zapatos de mí cuando era más Exacto. joven. Y sé que aún en esos tiempos, 2025 hay muchas comunidades, hay muchos países donde no se tienen los recursos que muchos tenemos ahora mismo. Entonces hay que seguir haciendo cosas así por la gente. Qué bien, brother, qué buena labor, te la aplaudo y te la felicito, porque concuerdo contigo, yo también cuando empecé tampoco me era tan fácil pagar un curso de peluquería canina y aparte quizás los referentes que yo tenía para que quería ver no estaban cerca de mi ciudad y eso me tocaba trasladarme a otra ciudad para hacerlo y de verdad que era complicado y al final uno terminaba aprendiendo viendo videos de YouTube o en ese Mm, tiempo estaba empezando el Instagram. en inglés. Exacto. Y de repente veías alguna foto, porque el Instagram todavía no tenía video, sino veías alguna foto, intentabas ver más o menos cómo hizo la proporción de las patas. Entonces era eso, o sea, y ahora que la tecnología ha avanzado tanto, que nos dan incluso hasta espacios como este que tenemos ahora, de donde podemos conversar y muchas personas también se pueden beneficiar de lo de la peluquería canina, qué bien encontrarse con personas como tú que están pendientes de eso, de, mira, yo pasé por esta circunstancia, no quiero que las demás personas pasen por eso y por ende, pues mira, voy a ayudarlos de esta manera. Sí, no todo es curso, amigos. También hay que, cuando das, recibes, entonces no pierdes nada con enseñar a la gente un poco de tu conocimiento. Exactamente. Y al final, yo creo que como groomers todos queremos que el gremio siga creciendo y que siga evolucionando como lo está haciendo. Y si no, nos ponemos con ese recelo bueno, que ya no se ve tanto, pero aún a veces se ve un poco Ujú. de no voy a compartir mis conocimientos, si quieres paga, no sé qué. Yo sé que hay muchos groomers también que generan dinero a raíz de sus conocimientos y de impartir conocimiento. Y yo creo que eso también está bien. Pero si Sí, podemos compartir algo también de gratis, no pasa nada. exacto, sí, no, yo en ningún momento digo que no hagan sus cursos, o sea, es perfecto, pero también, ah, o sea, hay gente que es muy cabezadura y que dice, no, págame, o sea, y no, o sea, hay gente que sí puede pagar sus cursos, hay gente que no, y pues hay que tener, hay que ser serviciales para los dos tipos de audiencias, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bro, de verdad, para mí, siento que lo estás haciendo bien, te felicito por tu contenido, que también es muy valioso. Y nada, sigue haciéndolo así. Sé que me comentaste al principio que tienes un proyecto a futuro, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero llegar al punto, o sea, y seguir con tu historia y llegar al momento en el que te vas a Estados Unidos. Entonces me contaste que ahí como que fue ese choque pero haces grooming, y cómo fue fluyendo después el Fíjate, camino. llegué, y cuando llegué aquí a Estados Unidos, me acuerdo que llegué en mi cumpleaños y ya ese primer día que yo llegué a trabajar a una lechería. Ok, Y tú sabes que cuando trabajas en una clínica veterinaria, a veces tienes la bendición de trabajar con doctores que te comparten su conocimiento sí, y te enseñan demasiadas cosas, tal vez en los países más que en otras. Yo tuve la bendición de que el veterinario con el que yo trabajé me enseñó todo, o sea, me enseñó a hacer muchísimas cosas, lo asistía en cirugías, lo asistía en muchas cosas, era su asistente, ¿verdad? Am, y cuando llegué aquí a Estados Unidos, mi hermano me consiguió trabajo en una lechería y rápidamente, creo que en una semana, me pusieron a trabajar como delivery guy, que es el que, partero de vacas, ok, sí, sí, la persona que saca los becerritos de las vacas. sí, sí, Por los conocimientos que yo ya tenía trabajando con ganado, con animales y todo, que adquirí trabajando en la clínica, me dieron ese trabajo, vacunaba vacas, las atendí, les sacaba, tenía como 400 vacas a mi cargo y todos los días sacaba de 10 a 15 becerritos al día y todo. Y, y trabajé ahí por 8 meses
Y yo dije, no, es que no, esto no es lo mío, yo necesito trabajar, porque Claro, aparte que era muy pesado y eran turnos de 12 horas al día. es que no me Y dije, imagino. necesito trabajar en lo mío, entonces decidí irme del pueblo donde vivíamos y me fui a la ciudad y me fui a buscar trabajo y encontré trabajo en una peluquería. Recuerdo que yo no sabía casi nada inglés y me contrataron unos gringos. Y Que te iba a preguntar, perdón que te ataje ahí un momentito en el cuento, pero antes de esto, ¿habías tenido un conocimiento previo, aparte del que te habían dado en la veterinaria, o sea, de peluquería? ¿Había hecho algún curso, algún seminario aparte de ese no, conocimiento? no, No. no. De la veterinaria esa duré 4 años ahí y luego de ahí me fui a trabajar a un centro comercial en una tienda de mascotas. Ahí hice cortes como por 2 años. Ok, Perdón. o sea que ya tenías un conocimiento y una experiencia Sí, previa. sí, 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 sí. Ok, ok. Entonces te Y contrataron los gringos. me contrataron los gringos y recuerdo que pues era un poco difícil, era con la fotito y hazlo así. Y nos vamos a Claro. una foto y yo pues ahí lo hacía y ahí duré un tiempo. Hubo muchos conflictos ahí, eran racistas y Uy. y terminé yéndome muy malas, muy amenazado de todo y ya de ahí me fui y de ahí trabajé en otro lugar de Groomer Mobile, móvil, Ok, en sí. una camioneta. Y ese estuvo muy padre, no se los recomiendo hacer, se pierden mucho tiempo en la manejada, la lluvia, se descompone el generador, no, horrible, no, Que te no lo lo diga volví a hacer. te lo diga la gente de Miami, que esto está Sí. predominado Sí, de y móviles. cada vez que voy a Miami me paro, veo así una troca y me paro para saludarlos, Ok. pero no, yo no lo haría, la verdad, siento que el tiempo es oro y el perder 1 o 2 horas en el tráfico para ir a hacer un perrito y luego para que al último llegues y te cancelen y no, 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 es algo que no volvería yo a hacer, pero mi Pero te respeto para las sirvió. personas No, que lo hacen. Sí, duré 2 años exacto. haciendo eso. Te funcionó por lo menos un tiempo y también para Sí. adquirir algo de experiencia y como para saber Sí, lo que no quieres. aprendes rapidez Exacto. en ese negocio. Mucha rapidez porque tienes que estar rápido, no puedes perder ni un tiempo ni en el teléfono ni en nada, Ok. porque pues el tiempo es oro. Hice eso por 2 años y luego ya de ahí me mudé para acá, para Chicago. Y aquí dije, cuando llegué aquí, la verdad yo dije, no le voy a decir a nadie que me dedico a esto. Yo siempre había querido ser dentista. Entonces dije, me voy a ir a trabajar a un dentista, quiero aprender todo sobre los dientes. Yo tenía mis dientes completamente deformes, o sea, horribles los tenía. Y yo estaba como que traumado y yo decía, yo quiero aprender todo sobre los dientes para yo arreglarme Ok, mis propios ok. dientes. Es que para Y dije, aplicármelo a mí mismo. sí, y recuerdo que me decían, ¿quién te va a contratar en un dentista si no sabes nada? Y yo dije, no, pues a fuerzas tengo que. Y todos los días de que llegué a Chicago me iba, tomaba el metro y me iba a buscar. Yo creo que fui a mínimo unas 50 60 clínicas dentales y todos que no, que no, que no. Y hasta que llegué a una clínica de hindús y me dijeron que no. Y le digo al dueño, le digo, mire, si usted me contrata, va a ser el mejor empleado que ha tenido en su vida, se lo juro. Te estabas Me dijo, vendiendo muchísimo. me dijo, vente mañana a las 7 y yo, ¡wow! Y ya, me quedé ahí, me certifiqué por la Universidad de UIC de aquí de Chicago Qué bien, como brother. técnico dental y y duré ahí 4 años y aprendí muchísimas cosas. Mis dientes, ya Claro, me los exacto. arreglé en casa. Sí, fuiste tú mismo, así poco a Sí, poco. me puse, ¿Qué? recuerdo cuando me arreglé mis dientes, me llevé todo el material a la casa y lo hice, me puse brackets de esos de metal. Ok. Y me puse todos y llegué al trabajo con braces y me dice mi patrón, ¿qué hiciste? Y lo yo, pues que no me das tiempo aquí y me llevé las cosas y me los hice en la casa. Eres un pentata, con eso no se juega y tú no eres dentista y que no sé qué. Y le digo, yo sé que no, pero pues como me queden. Y ándale, que al medio año, poquito más de medio año, ya los tenía completamente derechos, me los ajustaba yo y todo, y no lo podía creer el doctor. Me dice, wow, dice, jugaste con tu salud, pero te funcionó. Pero funciona ahora. Sí, Es que son esos riesgos, y no estamos diciendo que nadie tome riesgos así no de esa lo hagan, ¿no? manera, ¿no? Exacto. Pero son ese tipo de riesgos y a veces lo vemos en el día a día
que tú dices, si no lo aprovecho o si no lo hago, esto no va a Sí, suceder. Entonces tienes que arriesgarte y aprovechar las oportunidades que te da la vida para seguir creciendo. Y en tu caso, sí, bueno, sí. para cumplir un sueño, obviamente. Sí, sí, sí. Y ya después de ahí ya ah, terminé este trabajo porque pues no es muy buen pagado, para nada bien pagado el dentista. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Y aquí estamos, con los perritos otra vez y no me arrepiento. No te arrepientes. Pero Ujú. enseguida, cuando empezaste, o sea, cuando volviste otra vez a hacer grooming, ¿lo hiciste ya con tu peluquería propia o empezaste a trabajarle a No, no, alguien? no. Yo fui, es una historia muy graciosa. Yo estoy aquí en la ciudad de Cícero, yo fui a un negocio de aquí cerca y recuerdo muy bien que estaba lo de la pandemia. Ok, Entonces yo dije, bueno, necesito un trabajo y fui a buscar trabajo y, y pagaban muy poquito, o sea, demasiado poquito. Y yo recuerdo que yo llegué a una estética canina y le digo, oye, le digo, ando buscando trabajo. Me dice, yo pago tanto, que eran $14 la hora, o sea. era muy poco. Es demasiado poquito. O sea, mis groomers ganan más de $20 la hora. Ok. Entonces, imagínate cuánto era. Entonces, llegué y me dice, no, que te vamos a pagar 14. Y le dije, no, pues dale, o sea, no importa. Yo lo que quiero es trabajar. Y me dice, ok, aviéntate un perrito. Y me acuerdo que hice un perrito y me dice el muchacho, y dice, no te puedo contratar. Y yo, ¿pero por qué? Sí, qué bonito. Me dice, sí, es que yo no hago esos cortes. Y Claro, le digo, claro, no, le porque digo, le los ibas a puedo subir el nivel a la pero, pero, peluquería. pero yo no sabía que se refería a eso. Le digo, oh, los puedo hacer mejor. Dice, no, 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 dice, es que mira, yo apenas tengo 7 años haciendo eso. Dice, yo estoy aquí, tú estás acá. Dice, ¿qué tal si un día no vienes y alguien me pide ese corte y yo no lo puedo hacer? Y yo no sabía que yo sabía hacer, o sea, yo no sabía, O sea, no sabías a qué nivel estabas tú, y la verdad se los no eras digo. consciente. No, la verdad se lo digo con toda humildad. Yo no sabía en qué nivel yo estaba. Yo Claro. pensaba que pues nada más sabía cortar pelo y ya. Pero que Entonces, baja autoestima la del chico también, en vez de decirte, mira, sí ven y decir, vamos a trabajar juntos. enséñame, ayúdame a crecer Exacto. y ahí vamos Y mano así con si mano. tú un día no vienes, pues yo los puedo hacer porque ya me enseñaste, porque, ¿sabes? Ujú. Que baja autoestima tenía. Sí, Seguro se sentía como conforme con lo que tenía ella. sí, y me dijo él, ¿sabes qué? Dice, es mejor que te vayas más para el norte, donde hay estéticas en las comunidades de altas plusvalía y creo que así te va a ir mejor. Y yo dije, pues bueno, pues manejé una hora para ir allá. No, primero recuerdo que puse en Google, mejor grooming en Chicago. Ok. Y me salieron unas, dije, voy a empezar del más alto al más bajito, ¿verdad? Ya pues, yo dije, voy a ir a un grooming muy bueno y no creo que me contraten. O sea, porque pues no, o sea, yo era nuevo en Chicago, yo la verdad, yo no sabía el tipo de trabajo que se hacía aquí. Entonces recuerdo que encontré uno que tenía premios y todo. Y voy, hablo y les pregunto que están contratando. Me dice, sí, me dice, ven. Y voy. Y era con una señora muy famosa que se llama Jennifer Bishop Jenkins, que ella es autora de libros, no los tengo aquí, pero a lo mejor los has de conocer, libros muy conocidos, Ok. de grooming, pero pues yo nunca estaba envuelto en el mundo del grooming de esa manera como para conocer a las personas, ¿me explico? Claro. Y llegué ahí y me dice, ¿cuánto tienes haciendo esto? Le digo, desde los 14 años, me dice, ok, dice, agarra este perrito, era un perrito de ella, puro, hermoso y lo pongo en la mesa y empiezo a hacerle el corte y cuando voy a ir terminando la primera pata, me dice, para, ya. Y yo, madre. Y que ya bien o ya pa' mal. Y le digo, ¿no quiere que lo termine? Dice, no, no necesito ver nada más. Le digo, déme la oportunidad, le digo, de terminarlo. Me dice, no, vamos a la oficina. Y yo, madres. Y luego ya me siento ahí, me dice, ¿estás contratado? ¿Cuándo puedes empezar? Claro, Le digo, no, le digo, pero es que ellos pues eran muy buenos. Le digo, déjeme terminar el perro, no va a ser que las caras no le gusten o algo. Dice, no, miré todo lo que tenía que mirar. claro. Y me ofreció un muy buen sueldo y trabajé ahí por un tiempo, me hizo manejador del negocio, Qué bien, bro. y ya haz de cuenta que yo abrí mi página de Facebook ahí y me puse, dije, ¿cómo me pondré? Y dije, me voy a poner Dani. En ese tiempo yo no recuerdo que existiera nadie que se llamaba The Groomer. Ok, que Este, ahora lo hay montones. Ahora es mucho, entonces yo me acuerdo que me metía a Facebook y ponía yo The Groomer y no me salía nada y yo estaba buscando ideas y yo ponía The Groomer y pues salía The Groomer Shop, The Groomer, The Groomer, The Happy Groomer y así, pero no me salía como un nombre con The Groomer, entonces decía, ¿cómo se escuchará, verdad? Entonces después dije, luego lo cambio
y le puse Danny the Groomer y así lo dejé. Y empecé a compartir videos de ahí mientras yo trabajaba ahí y se empezó a ir y a ir y a ir y a ir La y magia. sí, algo, yo nunca había usado redes sociales de esa manera. Entonces para mí era algo nuevo y de repente los mensajes de que ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Y pues ahí esa señora estaba lejísimo, no aceptaba perros, ya estaba, tenía una lista de clientes muy, Muy cerrada. sí, o sea, algo rarísimo, o sea, pura gente de mucho dinero y no tenía, no aceptaba y tenías que hacer una aplicación y un pedo. Y dije, no, pues los voy a empezar a hacer en mi casa. Y Ok. yo recuerdo que empecé a hacer en mi casa y todos los días saliendo del trabajo tenía tres, cuatro perros. Entonces me quedé hasta las 12 una de la mañana haciendo perros hasta que ya llegué a un punto donde ya no podía con los perros, o sea, ya estaba cansado, ya eran muchos perros, fines de semana lleno. Y dije, no, pues ya, mi peor error, la verdad, a decir, voy a rentar un lugar. Ok. Cuando pude haberme quedado en mi casa y trabajar a gusto, cómodo, no, uno siempre piensa En grande. que en grande, no sé por qué, ya esa mentalidad se me quitó, pero uno piensa en grande, en tener un local y así, pero yo creo que me hubiera quedado muy tranquilo trabajando desde mi casa sin que nadie me molestara y a gusto. Ese es el local donde estás ahora, Sí, ¿no? aquí ya, Sí. ajá, Ok. sí. Pero bueno, pero aparte, o sea, me imagino que detrás de todo eso también conlleva mucho, mucho esfuerzo y sacrificio, pero aparte no te ha ido tan mal, o sea, porque al final has podido crecer también. Sé que a lo Sí, mejor todo lleva sus contras también detrás, ¿no? Obviamente, sí. pero al final no fue tampoco tan mala idea. No, no fue tan mala idea, pero sí me afectó un poco abrir el negocio porque yo en las redes me estaba yendo súper, Claro. monetizaba mucho, entonces cuando abrí el negocio, pues el tiempo se te va, Mm, entonces tuve que dejar como Facebook de un lado un poco y pues yo digo, si me hubiera quedado en mi casa haciendo lives hasta la 1 de la mañana como lo hacía antes, me hubiera ido mucho mejor que haber puesto todo mi tiempo en el negocio y dedicarme a tantos perros y empleados y todo. Entonces, una mano tienes que pensar cuando haces redes sociales, porque pues las redes sociales dejan mucho más que un negocio, ¿me explico? sí. Entonces, a veces tienes que poner a pensar si vale la pena crecer en un negocio o seguir haciendo lo que estás haciendo en las redes y crecer tus redes en vez de crecer tu negocio. Exacto. Sí, bueno, está bien. Yo creo que depende también mucho de cómo tú te quieras plasmar, ¿sabes? A futuro. Ujú. En tu caso, para lo mejor es eso. Es, mira, yo hubiese preferido quedarme con redes, pero a lo mejor a alguien le va Le mejor, funciona más el negocio. funciona más el negocio. También creo que también depende mucho del sitio donde estés, del tipo de peluquería que quieras transmitir y que quieras dar. Creo que todo eso influye, pero es un buen consejo. Es como, mira, bueno, equilibra y ve qué es lo que quieres y al final. ¿Qué te funciona mejor, verdad? Exacto. Como ahora que me estoy por mudar a México y tengo el negocio, es muy difícil mi transición. Se me está haciendo muy difícil dejar todo listo, remodelar todo. Tuve que remodelar todo el negocio. Cuando si hubiera estado en mi casa haciendo redes, pues nada más empaco mi mesita, mis herramientas y vámonos a Y cualquier vamos, país, a cualquier lugar. exacto. Ahora, Sí. amigo, ¿ya en ese tiempo ya empezaste a hacer color o lo del tema del color vino luego? No, el tema de color vino ya que había abrido mi negocio. Ok, fue ahí empezaste a tocar el tema del color. Sí, gracias a Gabriel Feitosa, que empezó a volverse loco con los colores Sí, y sí. toda la gente pedía, si no hubiera sido por él, Yo creo que no, él fue el pionero de todo, brother, del ese color, o fue sea, el que nos forzó a todos a meternos en esto porque la gente viene con su perro y dice, ¿me puedes hacer este tigre? Y pues dices que no y te ven así como que, ¿cómo que no puedes hacer esto? ¿Me explico? si él lo Entonces, no, hace. si él lo hace, ¿por qué tú? Entonces tuve que meterme al ruedo, en la colorimetría y no me gustaba al principio. Decía, no, eso no me gusta, pero porque no estaba educado en el tema, no sabía, entonces ya me eduqué un poco y ya lo hago muy seguido. De hecho, mi perra es rosa Sí, ahorita. lo vi en las redes, lo vi por en las redes. Ahora, amigo, esta pregunta se la he hecho a varios groomers que he tenido aquí en los episodios que trabajan con color, pero siempre me gusta escuchar la opinión de las personas. ¿Crees que la peluquería creativa es el futuro de la peluquería? O sea, que llegue un momento donde todos las peluquerías comerciales apliquen algo de color. Creo que sí, creo que todo en algún momento, porque viene una generación nueva de groomers, ¿me explico? Ujú. Y ya viene, o sea, ya está tocando la puerta y creo que sí.
que sí va a ser como que el normal, el estándar de que pinta la colita azul para el cumpleaños, pinta la colita rosa, pinta la bandera LGBT, esa banderita y todo para los días festivos y creo que se va a normalizar. Sí. Y creo que van a venir también más productos Mm. que sean mucho mejores todavía, porque sí, ahorita tenemos productos que son pet safe, pero creo que aún no son tan perfectos como van a llegar a ser, creo yo. Pero ¿por qué piensas que no son tan perfectos? Esto es simple curiosidad. Yo no trabajo con color, pero... Porque aún así llevan químicos, ah, ok, pero digamos, son químicos que no irritan, pero al final ya son químicos, ¿me explico? ok. Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto donde van a ser completamente a base de planta vegetal, de planta o simplemente lo van a mejorar, creo yo. Sí. Yo creo que ya hay unos, hay unos que los hacen, porque recuerdo una de las groomers que entrevisté que hace color. Ella es de Perú, no, Chile, creo que de Chile. Ella se llama Andrea. Y ella me dice que o sea, unos productos que son totalmente orgánicos o veganos o algo Y creo así. que en Latinoamérica hay más productos hechos a base de planta y Ok, ahí soy, la verdad, ignoro claro. eso porque pues no estoy en otros países, pero aquí en Estados Unidos los productos que hay no son el problema es de que los productos ya que son más efectivos cuando en el color, o sea, son más flamantes, son más radiantes, pero, y sí mirado, sí me han ofrecido de que, oh, tengo este producto que es a base de planta, pero no se ve igual. Exacto. ¿Me explico? Y yo creo que tiene que haber mucho más trabajo todavía en Le, perfeccionar los tintes para le, que ba- lleguen al le- mismo nivel. le baja un poco la intensidad, me imagino, al Sí, color. sí, Ahora mismo, bastante. ¿cuál es la transformación más difícil que te ha tocado hacer a nivel de color que tú recuerdes? Ah, no, pues más difícil, no he hecho así nada, he hecho cebras, he hecho tigres, he hecho, pero así que tú digas, uy, difícil. Ah, ¿sabes cuál? El panda. Se ve Ok, súper sencillo, pero pero oye. trabajar de color negro en un perro blanco es, por más sencillo que sea, es muy difícil. Te da mucha ansiedad porque una movida de cabeza, se arruinó todo. Entonces creo Ahora, que hacer el panda en un chao chao agresivo, opa. creo que es lo más difícil por el tema de la ansiedad, por el tema del de que no se mueva y todo eso. ¿Y cómo lo Entonces, trabajas cuando son así de ese tipo, o sea, cuando son agresivos, cuando son inquietos? pues es un perro de un amigo, entonces pues lo hice nomás, dije como quede, Ok, si te va a hacer de gratis y como me quede, le ok, dije. ok, ok. Porque quería tratarlo, pero no hago perros así. Si por ejemplo, si llega un perrito que usa pechera y quiere un color, le digo no. O sea, camínalo por unas semanas con collar para que se acostumbre, porque un perrito con pechera pues va a temblar en la mesa, no está acostumbrado Ajá, a que le pongas algo en el cuello, entonces les digo, camínalo 2, 3 semanas con el collar y luego ya para que se quede en la mesa completamente quieto. claro. Y no hago perros ansiosos para pintura ni nada de eso porque es un riesgo, me explico, es Mm. un riesgo de que se mueva y quede feo y son pinturas permanentes que duran mucho tiempo y no. Y A la mí me otra vez pasó. tuve una señora que se aferraba a que le pintara las orejas a su perrita. Le dije, es que señora, su perrita no se queda tranquila para nada, ni para el corte, imagínense 15 minutos para la pintura, le digo, no va a funcionar. Por favor, mejor, es que tú no lo quieres hacer, no quieres a mi perra y que no sé qué. Le dije, ok, se lo voy a hacer, pero no me hago responsable de cómo quede. No, en cuanto le pinté la primera oreja, se movió bien feo, Mm. se pintó acá, se pintó acá y así se la dejé. Y le dije, ay, es que si sabías para qué lo hacías. La gente es Digo, así. si ya me viste que no se iba a poder, no lo hubieras hecho. Le dije, ay, señora, o sea, y quedó. Los tutores son una cosa que... Sí, Mira, sí, justo me pasó una parecida a la que cuentas, te la iba a comentar también. Lo comenté en un episodio, pero para comentártelo a ti. Yo en mis inicios hacía el creativo, pero solo lo básico, orejitas, colitas, patitas, sí, y lo hacíamos con el papel crepe, lo mojábamos en alcohol para que botara el ok. color, y entonces eso se lo aplicábamos en las orejitas. Sí, sí he escuchado de eso, sí he escuchado Mm. de eso. Y antes era lo que había, de verdad, yo nunca, o sea, en ese tiempo nunca vi una pintura especial para perro, nada, era lo que se usaba, ¿no? Y me Ajá. pasó igual, le pinté las orejitas
La tenía agarrada para que no se moviera, pero que va, sabes que esos perritos ansiosos se soltó, se Sí. sacudió, se volvió. Y claro, eso no sale del todo, o sea, porque eso cuando lo bañas se le va cayendo, cayendo hasta que se lo Ujú. pierde todo, pero no sale a la primera, no era que la bañaba y ya salía. Y claro, ella quedó toda pintada y yo también todo pintado, la peluquería de un desastre. No, y el problema es que las pinturas que uso yo, como esa que está ahí, esas Ok, duran un año o más de un año. Entonces, imagínate. no se puede. Yo recuerdo cuando estaba en México, usábamos Kool-Aid. Es como el Kool-Aid es como una bebida, un polvito que se Ok, echa en el agua y se hace de sabor, ok. tal cual. Entonces Sí, sí, usábamos sí. esto. Sí, sí, No sé sí. cómo. Lo La que verdad pasa, no recuerdo cuál era el procedimiento, cómo lo hacíamos, pero recuerdo que pintábamos a veces colitas y era usar el polvito ese en agua y se lo remojábamos. No recuerdo muy bien, pero. sí, nosotros éramos como más, más tosco para llamarlo, lo llamamos Kool-Aid. Kool-Aid, oh, Kool-Aid. Kool-Aid, o sea, como sonaba. Esa es una mala palabra en México, Kool-Aid. Sí, ah, ok, ok. Pero Perdóname por la comunidad mexicana. pero es Kool-Aid, ya. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela, pues como lo Sí, leemos, sí. así lo decimos y ya está. Sí, Pero en sí, México igual, Kool-Aid. con eso nunca vi pintar un perrito, pero sí, eso era una bebida que tú te la tomabas y te quedaba la boca Rosa. roja. Sí, sí. Ajá. Es así. Sí. Pero qué bueno que la peluquería haya evolucionado a ese punto para no hacer ese tipo de locuras que se hacían antes. Imagínate si hubiera habido redes sociales en el 2007 y nos miran haciendo el culero, el papel china que dijiste. Imagínate, nos comen Imagínate. vivos. Si así nos Eso. comen vivos, imagínate haciendo eso, no. Sí. ¿Y cómo ha afrontado el hate en las redes por lo del tema de la pintura? Me imagino que alguien te tuvo que haber reclamado o algo ha dicho. Y me encanta, lo disfruto. Me dice mi esposa, ¿cómo estás sonriendo leyendo ese comentario que te están deseando hasta la... Le digo, me divierte porque digo, la ignorancia es atrevida. Sí, Y me totalmente. divierte demasiado que alguien tiene el tiempo de ponerse a escribir un párrafo tan grande de que eres un maltratador de animales y ojalá te pase esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, o sea, le digo a mi esposa, ponte a pensar, tuve una persona, una señora allá en Chile, allá en Argentina, escribiendo todo esto enojadísima mientras escribe. Le digo, eso no tiene precio. Le digo, dime quién logra eso. Eso Le es digo, yo, comedia pura. y aparte me pagan por eso, entonces digo, ¿quién? O sea, no sé, no, a mí el hate no me afecta, la verdad. Y sé que de este podcast que saques van a sacar muchos clips y tú ya verás, cada vez que hago un podcast pasa una locura, Sí, entonces ok. van a cortar las partes y van a decir que dije algo, pero así es esto, o sea, Sí, sí, y así es el que las no lo redes. pueda aguantar, que no se meta a las redes, Mm. el que no tenga la madurez para saber de que son comentarios y comentarios los puedes borrar o lo borras o te ríes o le contestas. O lo Y, ignoras, o literalmente, lo lo ignoras. ignoras, o lo Mm. ignoras, sí, entonces no pasa nada. Ay, me dio mucha risa porque hablando justo de la ignorancia de las personas cuando, y obviamente no digo ignorancia de manera despectiva, sino de Ujú. desconocimiento, Sí. eh, a un groomer, no sé si lo has escuchado, se llama Luis Aparicio, es de Panamá. Tal vez no lo Vale, sé. pero a lo mejor has visto algún trabajo. Él le hizo a un schnauzer una cresta, como muy cano, Ajá. y ese video se le fue viral. Se le fue, Que es el perro de él, ¿no? no, no, no era de él, no era Es de un él. clip. Oh, ok, ok. Era para un cliente. Pero, Ok. pero el cliente lo aceptó, le pidió ¿cómo se llama? El estilo. Él ha caracterizado mucho por hacer ese estilo de cortes, ¿sabes? De Ok. moicanos, de rockeros y tal. Creo que sí lo he mirado. Creo que sí, 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 he Sí. mirado. Ajá. Pues el video que se le fue viral, tú te metías en los comentarios y era la gente maltratador, que por qué le haces Sí. eso a un perro. O yo le digo, pero es un moicano, o sea, es un corte, ¿no? Pero qué cool. ¿Por qué maltratar a un perro por un corte? De verdad. Sí. No Y son las entiendo. mismas personas las que comentan esos que van a llevar a su husky a que lo pelonen porque tiene calor. Es el Exacto, problema. O exacto. sea, y es lo que más, como la otra vez me comentó una señora, me dice, pintar los perros es un maltrato, ¿cómo puede ser eso? Te vas a ir directito al infierno. Y me meto a su página y literalmente tiene una foto de perfil con su perrito, con bolas de nudos aquí.
Y yo digo, y le tomé screenshot y se la puse en el comentario. Le digo, señora, tiene en verdad que aprender lo que es maltrato, le dije. Le Ujú, dije, usted está maltratando a su perro al tenerlo con esos nudos tan horribles alrededor de su boca. O sea, y es que la gente tiene una perspectiva muy diferente, distinta a la que nosotros tenemos de lo que es el maltrato. ¿Me explico? exactamente. Sí. Entonces, o cuando uno está deteniendo un perro de aquí y lo Mm, mueve así o algo, ya, uy, jamás te llevaré a mi perro, pero no saben que si yo le suelto esto, el perro me va a morder porque estoy trabajando en un perro agresivo, un perro mm, que no está acostumbrado. Entonces, a veces te miran deteniendo un perro, sosteniendo un perro por el cuello o así o de alguna manera y pues ellos no saben de que así se tiene que hacer, que no hay otra manera. exacto, sí. Sí, una vez justo me pasó eso, lo del cuello, me acordé. Yo le estaba sosteniendo el perro, pero yo le tenía las dos manos puestas en el cuello, pero yo no estaba apretando, o sea, yo Sin lo que apretar tenía. aquí, cuando lo agarras así, sin apretar aquí, que no Exacto. me Tú pones lo presión. sostienes sencillamente para que el perro no baje la cabeza y no voltee a Ajá. morder. O sea, es una sujeción. Y justo pasó alguien también y lo vio y bueno, empezó que lo estaba ahorcando, que no sé qué. Y yo le dije, mira, no, yo tengo las manos sueltas. O sea, y tú ves que el perro tose. O sea, yo le digo, si a ti te ahorcan, tú toses, ¿verdad? Sí. Tú estás viendo que el perro está tosiendo, está ahogado. No, no. Incluso el perro estaba hasta tranquilo. Lo que pasa es que era un perrito que era reactivo. Que de Tienes que tomar repente, tus precauciones, sí. Lo hacemos por totalmente. precaución. Sí, yo Exactamente. también tenía una clienta que decía, que me dijo una vez que el perro no se agarraba así, le digo, mire, le doy el corte de su perro gratis si usted me detiene ese perro. No, es que yo no soy de una voz, le digo, vea, le digo, pero yo no voy a ser responsable si el perro la muerde, era un perro agresivísimo, o sea, horrible, y no quiso, le digo, No, yo le doy su grooming gratis y usted me detiene ese perro, porque es de esos perros que te tienes que ir por atrás y agarrarlo fuerte y córtenle, exacto, porque no hay exacto. otra manera, o sea, no, ya, o sea, no hay Y ese no, perrito. y lo hacemos no por querer maltratar o al perro o Por obligarlo, ayudar. es por ayudarlo, bro, porque si el perro no tiene una buena higiene, no va a estar bien. Y Sí, lamentándolo mucho, tuvo malas experiencias y por eso se comporta así. Y es la manera de decirle, mira, no te va a pasar nada, vamos a sujetarte bien para que nosotros también tengamos nuestra protección, pero la frecuencia va a ser de que ese perro se acostumbre a venir a la peluquería, porque al final y son... yo cuando me traen un perro así de agresivo, yo le digo al cliente antes de hacerle, le digo, mira, ¿lo vas a traer cada mes o no? Ah, ok, es Le digo, importante. si no lo vas a traer cada mes, no lo voy a hacer porque no me voy a desgastar, no voy a tratar a tu perro con esa fuerza, porque le digo, voy a tener que ser un poco rudo con tu perro, lo va a tener que apretar, lo va a tener que tratar así, le va a tener que poner un bozal. Le digo, no voy a hacer todo eso a tu perro si tú no vas a venir en 4 semanas y lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a hacer. Y la mayoría dice que sí, les hago su cita y vienen. Y la verdad, nada más se tiene que tratar a un perro así la primera vez o segunda vez y de ahí ya Claro, el perro entiende y pero si si el dueño no viene en 3, 4 meses, 5 meses y otra vez es lo mismo, viene con nudos, un perro cuando lo traes no, con nudos sufre. O sea, totalmente. por más bonito que lo trates, si un perro tiene nudos, sufre porque que el dueño no quiere que le perdones eso. Que Mm, el dueño no quiere que le perdones eso. Entonces uno le tiene que estar quitando los nudos y es sufrimiento para el perro. claro, totalmente. Entonces, Y al- y así se crean los perros agresivos, porque si cada vez que lo vas a llevar al grooming, le están eso, jaloneando, eso. que Lo es llevan terrible. es a sufrir todo el tiempo, sí. Exacto. Y al final nosotros tenemos que cuidar nuestros medios de trabajo y de llevar nuestra comida a la casa, que es nuestras manos. Porque al Ujú. final, si tú te vas a la ligera y no tienes esas precauciones, un perro te puede inhabilitar, ¿sabes? Y Y como ahorita traigo una mordida aquí, no sé si le alcanzas a sí, mirar. sí, se ve, se ve. Ok, este dedo lo traigo por los dos lados. Ya tengo 2 semanas que me mordió un perro y aún no puedo hacer nada con este dedo. O sea, es un dolor que traigo interno horrible. Sí. Y ayer me decía mi esposa, ¿me abres esta soda? Mm, Digo, discúlpame, pero no puedo porque me duele demasiado. Entonces, uno para estar haciendo eso con todos los perros, no, si el dueño se compromete a traerlo seguido, pues yo pongo mi tiempo. ¿Por qué? Porque uno para eso está en este trabajo, ¿verdad? No claro, nomás para hacer perritos fáciles, para exacto. cambiar la vida a los perros. Yo le digo, yo me comprometo en hacerlo y tratarlo lo mejor que puedo, pero tú te comprometes en seguir trayéndolo para para que él tenga buenas experiencias conmigo. Y yo soy bien honesto con los clientes cuando me traen un perro así, le digo, ¿sabes que tu perro tuvo una pésima experiencia? No lo dejé de agarrar del cuello en todo tiempo para que alguien más le hiciera la cara, porque
es demasiado agresivo, le digo, entonces se portó muy mal y tuvo una mala experiencia, le digo, entonces tráelo en 4 semanas o en 3 semanas para hacerle nomás un baño, algo mínimo, un recorte mínimo, para que el perro ya empiece a ver que no, no le va a doler, que todo está bien, que es mucho más fácil y los traen y gracias a Dios sí, funciona muy bien. Ha tenido buenos resultados, sí. Se Ujú. tienen. Yo también he tenido resultados en el sentido de que, sí es verdad que, para ser muy honesto, a veces los evito. Evito ese tipo de perros y de circunstancias, pero sí cuando toca, pues, con la frecuencia y un compromiso del tutor, pues, vamos a traerlo frecuente, pues se logra de que los perritos se les vaya ese trauma que tienen por esa mala experiencia y puedan disfrutar de la peluquería canina. Y eso es lo que tú dices, me gustó mucho esa frase, o sea, nuestro trabajo en parte también es cambiarle la vida a estos perros, ¿sabes? Sí, o sea, yo conozco tantas personas que hacen esto solamente por dinero y es Mm, como que, ¿y el propósito cuál es? O sea, no, no, no logro entenderlo, o sea, esas personas que es lo que el cliente pida bueno, y siempre es su lema, es lo que el cliente pida. Y va a pelunar un husky porque es lo que el cliente me pida. Y no, voy a hacer esto porque es lo que el cliente me pida. Y es de que yo entiendo que a veces hay groomers que viven que están en otras situaciones tal vez no tan privilegiadas con nosotros y cuando les llega un perrito pues es dinero y tienen que hacerlo, pero desearía que fuera diferente. Pero pues uno no puede no, pero cambiar las circunstancias de las personas, pero yo creo que la ética se tiene que poner por encima de muchas cosas en muchas ocasiones. sí, yo concuerdo contigo y siento que ese tipo de groomers que son así, tarde o temprano se terminan quemando, ¿sabes? Porque empiezan a hacer Mm. cosas que no les gusta y al final se terminan decepcionando de la profesión y terminan Sí, dejándola. Y yo creo que aunque no tengamos o no estemos en un sitio privilegiado, creo que se puede aprender a vender tu trabajo o a vender un buen servicio sí. también, ¿sabes? Es que si no, si tú no, ay, tenía la palabra en la mente. Uy, Si tú no practicas una buena ética te va a traer malos clientes. claro, Es la cosa. Y cuando tú puedes estar en el barrio más pobre, te digo, porque yo ya lo hice. O sea, yo ya lo hice. No, no claro, me lo puedes venir a contar. Entonces, cuando tú puedes vivir en el barrio más pobre, pero si tienes una buena práctica y haces un buen trabajo, la gente te va a seguir a donde tú estés. O sea, exacto. yo tengo gente que maneja 3, 4 horas para traerme sus perros. Entonces, por la buena práctica, por los cortes. Entonces, yo creo que cuando decides hacer las cosas bien, por un momento al principio vas a ver que tal vez el negocio vaya para abajo, pero cuando ya la voz, la gente empieza a hablar de ti bien y sepan que pones primero el bienestar del perro más que, no sé, la mentalidad del dueño, creo que te va a traer muy buenos clientes. Sí, y seguro que sí, yo también concuerdo contigo y creo que es la mejor manera en la que se puede llevar una peluquería canina, o sea, teniendo ética y tratando a los clientes bien y buscando qué clientes quieres tener tú para ti, porque a lo mejor tú eres un groomer que te va bien dejando los perros cortitos a una máquina y te sientes bien así, pues también hay clientes también para ti, pero bueno, si quieres a lo mejor subir un poco de nivel y empezar a hacer cortes quizás con guías, recalces o tijeras, pues puedes hacerlo y creo que se puede lograr, ¿sabes? Dependiendo de las circunstancias que esté y también hay clientes para ti para eso. Sí, exacto. Hay clientes para los dos, Sí, pero esperemos que algún día sean los mismos clientes y sean los para todo. mismos para Sí, todos. sí, concuerdo contigo. Ahora, Dani, podemos hablar un poquito del proyecto que tienes a futuro, que me pareció muy interesante cuando me lo comentaste. Me dijiste que ahora vas a irte a México y vas a iniciar una labor allí que me pareció muy bonita. ¿Nos puedes comentar un poco? Sí, bueno, pues ahorita estamos por mudarnos a México en 2 semanas y pues dejo mi negocio abierto y todo, pero creo que ha llegado la hora, ha llegado la hora de empezar nuevos proyectos y lamentablemente y muy buena y por muy buena razón aquí en Estados Unidos no hay la necesidad Ok, de un proyecto como el mío. ok, Si no lo haría aquí, pero no hay la necesidad. Entonces he tenido ese proyecto por años en mente y creo que encontré el lugar donde hacerlo. Me mudo a Mérida, México, Mérida, Yucatán. ok. Donde empezaré un proyecto se llama Cambiando Vidas, un perro a la vez. Qué bonito Entonces nombre. vamos a hacer, eso me lo dio ChatGPT. Ok. Gracias, ChatGPT. Dice, ¿cómo le pongo a mi show? Y ya, ChatGPT, mira, esto es lo que voy a hacer.
dame un nombre. Y ya me dio como 10 opciones, dije este. Mira, que Chuck llegó para quedarse y hacernos la Sí, vida más fácil. ChatGPT es mi mejor amigo. El mío también, no te preocupes. El mío también. Me ayuda mucho en Sí. cosas de podcast, me ayuda muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, encontré esta joya de estado en México que se llama Yucatán y tienen un índice muy alto en maltrato animal, muy Ok, alto. Entonces, creo que es el lugar perfecto para llegar a educar a las personas, mostrarles lo que en realidad es un perro. Un perro ya no es un animal salvaje, un perro ahora es parte de la familia, es parte de de la sociedad. Entonces, lo que haré es pues ir a las televisoras, dar entrevistas, poner un correo electrónico y que la gente ahí denuncie o anuncie básicamente ujú, si conocen a alguien que tenga a un perro en muy malas condiciones y que no tenga el dinero para llevarlo al grooming, entonces que me manden dirección, fotos si se puede, y yo voy a trasladarme a esa comunidad, buscar a la persona, obviamente vamos a ir grabando y decirle que me presta su perrito por un día, nos lo llevamos, le damos un cambio de imagen. No más pelonarlo, aunque tengan, o sea, quitarle los nudos, hacerle colorometría, lo que se le tenga que hacer y regresárselo vacunado, esterilizado, lo que se pueda, ¿verdad? claro. Y agarrar la reacción del dueño cuando vea a su perrito y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahorita en México. Qué bien, brother, qué bonito, qué bonito. Espero que esa labor que estás haciendo pues se distribuya, no solamente que se haga allí, sino que después de allí puedes sacar una ramificación a otra ciudad. Sí, Y de así, hecho, ahí va a ser el inicio para exacto. masterizarlo y de ahí me quiero ir estado por estado. Por ejemplo, tal fecha vamos a estar en tal estado y irnos así, luego irnos a Colombia, irnos a diferentes países Qué bien, brother, qué bien. Me gustaría que cuando ya lo tengas ya masterizado, que lo tengas ya hecho, pues volver a hacer otra conversación como esta para ver cómo nos fue. para ver qué tal, cómo les fue y todas las experiencias, porque seguro que vas a sacar de allí muchas experiencias bonitas. Y nada, si en algún momento pues yo tengo la oportunidad, pues te contactaré y me uniré también contigo a ese proyecto, aunque sea en una Sí, ciudad, en una oportunidad, pero también para echar una mano a ayudar a algún perrito de una casa que sí, las personas no puedan, ¿sabes? Me gustaría hacerlo en sí, algún momento. sí, claro que sí, gracias. Pues Dani, mira, vamos ya cerrando un poquito el episodio. De verdad que fue una conversación muy, muy bonita, que me encantó muchísimo. Pero me gusta dejar un par de minutos al final del episodio para hacer una serie de preguntas que le hago a todos los groomers. Todas las preguntas son iguales, pero las respuestas como son diferentes siempre dejan buenas enseñanzas. Mira, la primera pregunta es, ¿qué consejo que hoy aplicas, un consejo que sabes, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? El que yo doy, poner la salud antes que el dinero. Creo que Ok, me gusta. la salud de los animales antes que las ganancias. Y ya de eso te va a llevar a más ganancias en el futuro. Muy bien, me gusta ese consejo. Yo le añadiría también poner tu salud también un poco antes del dinero porque por Sí, experiencia ahora tengo la espalda toda mala. sí, yo igual, o sea, tengo ese dedo no lo puedo mover, o sea, tengo las manos todas mordidas, pero sabes que yo amo mis cicatrices y no Claro, las cambiaría. Si tú me dijeras, no hagas al perro que te hizo esta cicatriz o esta, no. O sea, son enseñanzas, son cicatrices que llevo con mucho orgullo porque sé que les cambié la vida a esos perros, sé que nadie más hubiera hecho esos perros y creo que son cicatrices que me enorgullecen mucho, aunque dice mi esposa que son demasiadas, dice ya no hagas perros agresivos, pero me enorgullecen, me qué gustan. bien, qué bien, bro. Pero me gusta esa Dejé de manera de hacerme, verlo. dejé de hacerme tatuajes en el momento que empecé a tener de esos otros tatuajes. Dice, estos tatuajes son más representativos que la tinta. Que cada mordida, te lo juro que recuerdo qué perro me la hizo y tengo una historia que contar. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿Sabes? Tú eres como las personas que se tatúan algo significativo y siempre tienen un tatuaje, pero con las mordidas. ¿Sabes? sí, así, algo así. Pero Y está gratis, bien. ¿verdad? No te costó nada. Sí. Pero está bien, brother. Yo creo que verlo de esa manera, o sea, tener esa percepción de la peluquería como la tienes tú de cambiarle la vida a un perrito, porque de verdad que es muy difícil. Y te lo digo desde mi caso y con mucha honestidad lo digo. Yo también, yo soy mucho de los que evito ese tipo de perritos, ¿sabes? De Ujú. perritos que vienen con maltratados de otras peluquerías, que son agresivos, pues.
para ser honesto, a veces los evitamos. Pero Sí. tener esa mentalidad me gusta, brother, y quisiera tener ese Y enfoque mis al igual que tú. trabajadores a veces me dicen, ¿por qué? Y le digo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Exacto. Pues sí, pero te va a morder. Le digo, "Pues ni modo, o sea, es una mordida. O sea, yo la verdad las mordidas, ya tengo más de 100 mordidas y yo digo, o sea, no importa. Me traen perros que me llaman y me dicen, oye, me dijo el veterinario que le diera esta medicina, que para que estuviera, le digo, no le dé nada. Digo, tráigamelo así, porque yo no quiero trabajar en un perro drogado. ¿Por qué? Es Porque no va a como, entender, no va a percibir lo que estoy tratando de hacer de la mm, manera que yo quiero, se va a traumar más porque no se va a poder mover como él quiere, entonces tráigamelo así. Entonces, no sé, sí, estoy pero qué loco. bonito. Qué bonito. No, 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 está bien, brother. Yo creo que es una manera de pensar válida y creo que es muy bonita. Y es admirable, a mi parecer, te lo digo de corazón, de verdad, es muy admirable. Ahora, Dani, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? ¿Alguna exigencia? Algo que haya pasado dentro de la peluquería que tú has dicho, esto está muy raro, que te lo pidieran o que pasara? Ah, lo más raro que me han pedido, pues pelonar chihuahuas. Ok. ¿Quieres que pelone un chihuahua? No, señora, la pelona usted, no su chihuahua. Cosas así, pero no, Nada, no, sí, extraño. no me han pedido, es que la gente me conoce ya, saben que los Ok. voy a mandar por un tubo si me piden cosas raras, entonces no, ni se atreven. Se limitan. Y como Google tiene todas las reviews ahí, las reseñas, entonces ahí Ya. dice, no va a hacer lo que tú quieras, él hace lo que él quiere, y no eso, y la gente ya sabe, entonces no, ni se Pero, arriesga. pero está bien, está bien. Es una buena opción porque al final atraes un poco, demuestras lo que quieres atraer a ti, ¿sabes? Sí, sí, Ahora, sí. amigo, ¿tienes un hobby fuera de la peluquería canina? Algo que te gusta hacer mucho que no tenga que ver nada con el mundo canino. Pues me gusta actuar, me gusta mucho actuar. La Qué bien. actuación, películas, videos musicales, comerciales, ¿Has TV actuado alguna hosting. vez? Sí, muchas veces sí. Sí. Ay, qué bien, Ah, bro. películas, videos, comerciales, eso me gusta mucho. Qué bien, qué bien. La radio me gusta mucho también, cantar, todo lo que sea Artístico, arte, arte escénica. escénica me gusta mucho. Qué bien, me gusta ese hobby. Ahora, ¿tienes alguna anécdota bonita que recuerdes? ¿Anécdota relacionada con el grooming Sí, sí, con el grooming, con algún cliente, con algún Sí, perrito. tengo este cliente, de hecho, no sé si miras el video que me hizo llorar una de sus cartas. Creo que lo vi, creo que lo vi. Tengo un perrito que se llama Baba. Ese perrito era un perrito que casi me di por vencido con ese perrito. Extremadamente agresivo, o sea, créeme, me mordió. ¿Dónde está la mordida de Baba? Aquí, me abrió aquí muy feo. Ok, Siempre me mordía, extremadamente, un Shih Tzu extremadamente agresivo. Y lo seguía haciendo por muchos años, muchos años. Y ahorita ese perro, o sea, me mira y me ama, me brinca, o sea, y a todos ya, o sea, con algunos todavía les gruñe un poco, pero ya sabemos cómo agarrarlo, ya sabemos cómo le damos besos en la cara, se deja, es un perrito que me hace seguir manteniéndome por mis creencias de que no existe el perro agresivo, ¿me explico? Entonces sí. ese perro era horrible, se llegó a un punto donde yo decía, lo miraba y yo decía, "Ah, no, otra vez ese perro. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora ya lo amo y me ama y me duele mucho que me voy, pero ya todos mis trabajadores lo saben hacer y creo que es una recompensa tan satisfactoria el ver cómo le podemos cambiar la vida a un perrito. Es algo increíble. Un perrito que le cerraron las puertas en muchos lugares porque era agresivo y toma un buen groomer cambiarle la vida a un perrito. Entonces, me da mucho gusto que ese perrito ahorita tal vez ya pueda ir a cualquier groomer que él quiera porque ya se porta muy bien, ya sabe que el grooming no duele, ya sabe que se la va a pasar bien y sí. Es una experiencia muy bonita que pasa Sí, conmigo. qué bonita, bro. Me gustó, está bastante bonita. Y sobre todo el hecho de verlo de esa manera en que, mira, estuve a punto de rendirme, pero no me rendí y mira los frutos que tengo ahora.
Es que da unas mordidas el canijo. Pero es que O los sea, Shih Tzus tienen un temperamento. atacaba como si yo le hubiera hecho algo en otra vida. Y yo le decía, no, nunca te conocí, o sea, no te he hecho nada. Relájate. Y yo soy mucho de hablar con los perros, de que, ¿por qué te portas así? ¿Qué no piensas en tus acciones? ¿Por qué todos mis trabajadores me miran así como que este güey que tiene tal? Y nada, resulta que no tengo ni un perro enfrente y estoy hablando solo. Esa es el resultado de pasar tanto tiempo en la peluquería. Sí. No, pero me encanta hablar con ellos porque de alguna manera sé que nos entienden muchas cosas. Sí. O Entonces sea, me gusta yo siento que no nos entienden lo que dicen, pero nuestra posición corporal y nuestra energía la nuestra perciben. energía. Y cuando les hablo así que, por favor, ya, o sea, mira, me estoy cansado, tú estás cansado, déjate, o sea, ya, ¿qué más vas a pelear hasta que mueras o qué? Y ya como que se deja el perro y ya está así, se deja y yo, ya, ok, ya, vamos a hacerlo. Ahora sí, vamos a empezar. Ahora, Dani, Y tienes. llega el cliente por el perro, a veces le digo, ¿cómo se portó? Con decirle que prefiere morir a que le corten el pelo. A veces le digo, sí. Le digo, Nita, por favor, llevarlo a la iglesia el domingo para que le saquen el chamuco. Así de mal, digo, así de mal. Qué bien, no he escuchado nunca esa frase. Sí. En la peluquería donde trabajo somos como tratamos de maquillar más las cosas. Como en Sí, plan, no se portó tan bien, pero bueno, es normal, no sé. y es el problema que maquillan, eso es malo, porque después, digamos que tú llevas un perrito que fue agresivo, pero tú no quieres perder el cliente o que el cliente piense mal de ti que tú le dices algo al perro, entonces le dices, ah, pues se portó más o menos. Entonces me traen el perro a mí, y yo, no, hombre, su perro es un demonio, se porta horrible, así Dice, lo han pero de tratar allá en la donde casa, Ernesto se portó bien. pero allá se portó bien, y yo, no, no creo. Es que no me dijeron nada, yo, no, no le creo, no, no, no es cierto. Y siempre me Perdón, pasa eso. perdón, soy culpable. Pero tú sabes que me ha Sí. pasado contrario. Me ha pasado de que de repente me entregan al perrito, el perrito se porta bien, tal, lo hago y lo entrego. ¿Y cómo se portó? Yo no, se portó súper bien. A lo mejor no le gustó mucho que le tocaran las patitas, pero bueno, le hacíamos una pata, le hacíamos a la otra parte para distraerlo, o de repente le gustaba que le tocaran la cara. X. Le señalo algún punto donde a lo mejor el perrito se portó más inquieto, pero que al final se dejó hacer. Y dice, no, porque es que lo llevé a la otra peluquería y me dijeron que no paraba de moverse, de morder, de no sé qué, inquieto y tal. Y no sé, Sí, no también solo me se portó pasa mucho bien. eso. A veces me traen perritos y les digo, ¿cómo se portó? Muy bien. ¿Le pudiste cortar las uñas? Y yo, sí. ¿Cómo? Y yo, pues Así lo así. agarré y taca, taca, taca. Se dejó. Pero es que lo lleva a muchos lugares y yo, no, pues no sé. Se dejó muy bien. Pero sí, es un arma de doble filo, Sí. la verdad. Es- Pero a mí me gusta siempre decirles porque no me gusta que un día me muerda el perro y se lleven la sorpresa que, ¿cómo ah, que si siempre se ha portado bonito y ahora te mordió? No, tiene un demonio por perro y me mordió ahora, me tocó la mordida. Y siempre les digo que lo lleven, tengo un entrenador, le digo, llévelo con ese entrenador o les hago un one-on-one, le digo, a ver, ¿cómo está la situación en la casa? Y me pongo ahí de modo entrenador, que no soy entrenador, pero me pongo ahí, a ver, En plan póngale psicológico también. ¿Dónde duerme el perrito? No, que conmigo en la cama entre... Ok, quita eso. Y la sigue para todos lados en la casa. Sí, me sigue para el baño, para la cocina. Le digo, ok, quita eso. Y ahí les voy dando su clasecita. Y sí, muchos, la verdad, mejoran muchísimo. Es Mucha que gente sí está abierta a tener un perro con buen comportamiento. sí, sí, y no, y hay gente que lo quiere, o sea, quiere que sus Sí. perros se comporten bien. Y es porque entienden de que el humanizar un perro no lo hace Ujú. feliz, ¿sabes? No lo ¿No? hace completamente feliz. Ellos son felices cuando son perros, cuando los Perro, tratas como exacto, y perros. es lo que trato de decirle a la gente siempre, o sea, el que tú trates a tu perro como un bebé, no quiere decir que lo estés haciendo feliz, o sea, Exacto. el que tiemble cada vez que lo llevas a la peluquería o al veterinario, está mal, o sea, él tiene que disfrutarse él mismo Mm, y ser independiente y estar lejos de ti, o sea, mis perros yo los puedo dejar con quien yo quiera y se van a portar bien y no van a estar temblando, ¿por qué? Porque ellos, o sea, son bien independientes y así deben de ser los perritos independientes, que disfruten su tiempo a solas. exactamente. Y bueno, esa es un poco la labor que hemos estado haciendo y la conciencia de que, bueno, como groomer queremos hacerle a las personas, de que queremos es el bienestar para el perrito, que él se disfrute el proceso y que no se sienta mal y que obviamente no tenga cero traumas, obviamente. Ujú. Ahora, Sí. amigo, ¿puedes contarnos una anécdota graciosa? Graciosa, triste o graciosa. Tengo una anécdota de una vez que un señor trajo un Yorkie
y era un perrito de 7 meses, creo, una perrita, y, y pues estaba en celo. Ujú. Y la recogió el cliente y me habla a los minutos de que se llevó y me habló gritando que le había hecho a su perra. Y yo le digo, pues nada, le cortamos el pelo. No, está sangrando de sus partes, algo le hiciste y que no sé qué. Y yo, no, pues está en celo. ¿Qué es eso de celo? No, pues está en su periodo, como las mujeres, o sea, está sangrando. No, algo le hiciste, le voy a hablar a la policía, la voy a llevar al veterinario, no puedo creer que le hiciste eso. O sea, pensó que yo había abusado de su perrito Claro, claro. Qué y yo fuerte. estaba en shock, la verdad yo estaba en shock, yo no podía creer, yo creía que era una broma, le digo, ¿está hablando en serio, señor? Y que Sí, señor, todo bien por casa. O sea. sí, o sea, que de chiquito estaba, no, no, y yo primero pensé que era una broma, pero cuando me empezó a insultar y todo, que yo había abusado de su perrita, le digo, ¿sabe qué? Llévela a un veterinario ahorita mismo y me llama luego y le colgué. Y ya me habló a las horas, disculpándose, que Mm, todo, que no sabía que los perritos también les daba eso, pero fue un insulto horrible, me acusó de lo peor y yo todo nervioso dije, si este señor se pone a hacer un video, lo publica. Antes de ir al claro. veterinario, dije, madre mía, pero le digo, ¿sabe qué? Vaya al veterinario y me llama y le colgué. Y que Dije, mira, no, soy no. capaz de pegarle el veterinario si es posible. Sí, 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 o sea, no, dije, Dios mío, no, no, no. Qué locura, bro. Qué buena anécdota, de verdad. Sí, cada cosa que pasa. Es una locura, amigo. Yo creo que, y lo dije en estos días, no sé si fue un episodio conversando con el grupo, no recuerdo. Yo creo que nosotros podemos sacar un libro de todas las historias que tenemos con los clientes. O sea, creo que si Fíjate las que juntamos, no, yo tenía un reality show, yo estaba empezando un reality show hace 2 años. Traía las cámaras, un equipo siguiéndome para todos lados. Y, o sea, cada cosa que pasa en cámaras era muy, o sea, gente que te llamaba y por teléfono, o cuando se equivocan de peluquería canina, como aquí donde yo estoy, hay como 5 peluqueros en la esquina y así me hablan y me dicen, ¿ya está Milo listo? Y yo, Milo, ¿qué raza es Milo? Pues Milo, mi perrito, te lo dejé, que no, pues que no sabes qué raza es mi perro. Y yo, no, ¿qué raza es? Yorkie. No tengo ningún Yorkie hoy. Mi perro lo perdiste. Y yo, es que no tengo ningún perrito. Yo, ¿cuál es su nombre, señora? Es que no está en el sistema, hoy no vino. ¿Cómo me vas a decir que no fui si yo lo dejé ahí? Te voy a denunciar y ya voy para allá. Y al rato me hablan, discúlpame, me equivoqué del lugar. Y que Y señor, yo usted va a hacer buscando a que me... Milo, yo regañando a la recepcionista, al bañador, ¿dónde quedó ese perro, Milo? Casi que Y mira, consígueme un Yorkshire para dárselo. ve- Entonces... vete al mercado negro y tráeme un perro. Sí, pero eso pasa bien seguido y es que hablan para preguntar por un perro que si ya está listo y uno no, es que no tengo ni un perro y se vuelven locas por el teléfono y le digo, ¿cómo se llama el grooming donde le llevo? Pues Danny the Groomer. Y yo, es que No. no, sí, Danny the Groomer, allí el que está todo negro, que tiene esto. No, señoras, no soy Danny the Groomer. Le digo, yo soy Danny the Groomer, pero lo llevo a otro lado. Es que yo le dije a mi hijo que lo llevara a Danny the Ah, Groomer. bueno. Pues sí, pero su hijo no le hizo caso, entonces su perro no está aquí. Me lo van a pelonar y le dije que no me lo llevara ya. Y yo, Y que bueno, I'm so, señora, ya yo no I'm puedo, sorry for you. ya yo no puedo meterme en ese problema, ya eso es cosa suya. Sí, A sí, nosotros nos ha sí. pasado también algo así, pero a veces que llaman y dicen, no, yo siempre te lo llevo allí. No, no, bueno, no sé, le buscamos el sistema, no, no lo tenemos y tal. Dice, pero tú no eres el de la, no sé, no me recuerdo ahora uno, pero no sé, no eres el de la esquina que está. Dice, no, no, ese no es. Ah, bueno, vale, entonces me voy. No, no. Ujú. Sí, no, la otra vez una señora me hizo una cita y estaba contentísima por traerme su perro y mandó al esposo, pero el esposo fue y lo dejó al otro grooming de allá abajo y se lo aceptaron Mm, porque yo solo trabajo por cita, pero ellos trabajan por así walk-ins, quien llegue. claro, no Y para llega. dejar el perro ahí me habla la clienta, me dice, oye, ya casi está mi perrito. Le digo, usted no vino a su cita. ¿Cómo que no? Mi esposo para dejarlo. Le digo, no, le digo, usted no, nunca llegó. Espérame un poquito y me llama. No, Dani, dame una cita para mañana, lo llevo al otro lugar y que no sé qué, y que no sé qué. Y, ay, no. Entonces el señor fue y lo dejó allá a otro lugar y ya me Mira, lo trajo. una vez ahora que me contaste eso, me recuerdo una vez que nos pasó, pero le pasó fue a la chica con que yo trabajo. Una cliente normal llamó y no teníamos cita para cuando ella quería. Entonces le dimos cita más adelante, ella no quiso, no sé qué, y bueno, yo lo llevo a otro sitio. Ah, bueno, vale, es respetable, cada quien lo lleva donde quiere, no sé qué. Y ya lo llevó al otro sitio y después.
no sé, par de días lo llamó, nos llamó y dice, mira, yo llevé a mi perro, siempre lo hago con ustedes, pero esta vez lo llevé a otro sitio, porque ustedes no tenían cita, bueno, no he hecho toda la historia, pero El claro. pretexto. Ajá. Exacto. Y dice, pero claro, es que me lo dejaron feísimo, me lo dejaron horrible. Entonces, claro, yo ahora necesito una cita para que ustedes me lo arreglen. Entonces, Ajá. dice, ah, bueno, vale, está bien. Ah, le apuntamos la cita y dice, pero ustedes no me van a cobrar, ¿verdad? Porque ya yo pagué allá para que me lo Ajá. hicieran. O cuando te traen un perro para que lo arregles y quieren que les cobren menos porque ya en el otro lugar lo bañaron y le cortaron el pelo y nomás quieres que tú lo arregles, yo les cobro más. Le digo, Ok. no, que me va a poner aquí a averiguar lo que le hicieron y le digo, y aparte va a quedar, no va a quedar tan bonito porque ya le pelonaron acá, ya le hicieron acá Claro. y, o cuando te dicen, te dan un perro con nudos y te dicen, nada más córtale los nudos, donde trae nudos, No, no. lo quiero largo. Y Y así, lleno lo hueco de quiere con cosas. hoyos en todos lados. Es así, amigo. Mira, amigo, ya para cerrar el episodio, muy buenas anécdotas. Creo que podríamos pasar horas hablando de Sí. anécdotas. Pero bueno, para ir cerrando, esta pregunta no es obligatoria, pero si quieres, nos puedes recomendar algún groomer que te guste su historia, que te guste quizás su trabajo y quieras verlo aquí en un episodio. Am, Estoy tan alejado del mundo del grooming, Por eso siempre digo que pero no, no es obligatoria. me gustaría saber la historia de ah, una groomer de México, se apellida Cantú, no me recuerdo Azaret. ahorita. Azaret, ándale, Sí, sí. Azaret. Azaret No sé si ya la Cantú. has entrevistado, No, pero me no. gustaría saber su historia de ella, me cae súper bien, creo que es una chava súper alivianada. Sí. Este, y la sigo y vamos a ver Pues cuál es mira. su historia. Te comento que ya yo he tenido contacto con ella, no hemos hecho un episodio todavía, pero está palabrado. Lo único que ella ahora está muy, muy ocupada porque aparte de su trabajo, ahora está estudiando veterinaria y Ajá. pues eso entonces la ha tenido bastante ocupada y no hemos podido como concretar una hora en específico, un día. Yo también creo que voy a estudiar veterinaria llegando a México, Pues tal vez, genial. porque ahí donde voy a vivir está cerquitita de la universidad, so dije, ay, si me aviento unos 4 o 5 años ahí, a ver qué pasa. Pero sí, dile, mandar mensaje y dile que Dani de Groomer quiere saber su historia y a ver a ver qué te dice. A ver qué me dices, sí, claro que sí. Pues Dani, llegamos al final. Gracias, brother, por esta conversación que me disfruté muchísimo. Gracias por contarme tu historia, por compartir todas tus anécdotas con nosotros. Para mí fue un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias, nos vemos. Seguro, amigo. A las personas que nos ven, que se suscriban, que le den like. Por favor, lo más importante, suscríbanse para que me ayuden a seguir creciendo. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Bye Adiós. bye. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.